Para vos está bien lo que está pasando. Vos no estás sentada en la mesa porque no estás como representante gremial, pero obviamente estás en el sector. ¿Está bien cómo se está encarando desde la representación gremial? Mira, acá hay un problema que me parece que hay que marcar en qué cuadro se dio esta discusión en la provincia de Buenos Aires. De algún modo, la negociación en la provincia de Buenos Aires está convirtiendo en la paritaria testigo de todo el país, porque María Eugenia Vidal ha asumido la tarea de imponer un 15% como tope a las paritarias y eliminar la cláusula gatillo. En tanto, han eliminado de la paritaria nacional el debate salarial, con lo cual no hay ningún debate previo, salvo ese mínimo actualizado automáticamente, pero que coloca el salario mínimo docente en 11.000 pesos, con lo cual ya estamos hablando de una situación muy grave, pero que sin embargo es lo que cobran docentes de 8 provincias que no tienen paritarias en sus provincias, con lo cual el único aumento que van a tener es ese, y eso es lo que van a tener durante todo el año, ¿no? Es grave. Qué difícil para las personas que no estamos participando de esa negociación entender. El ministro hablaba de sueldos de 28.000 pesos, vos nos hablas de sueldo de 11.000 pesos. ¿Cuál es la realidad? Porque justamente eso es una trampa de cómo se presenta. Ellos te presentan como una realidad el docente que trabaja 2 cargos. Entonces, como yo decía ayer en otro programa, naturalizamos que un docente trabaje mínimamente 9 horas, porque 4 horas cada turno, más el mediodía, ya tenés 9 horas dedicado a simplemente estar en el establecimiento. Ni hablemos del traslado y ni hablemos de todo lo que falta, la corrección, la preparación de clases, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que no es la ideal, ¿eh? Pero cualquiera te podría estar diciendo, Romina, todo el mundo labura al menos 8 No, 9 pero horas. el sistema educativo, cuando fue concebido, y por eso cuando se habla acá del pasado educativo de excelencia, se hablaba y siempre los docentes trabajaban un cargo, no 2 cargos. Es más, hasta hace unos años el doble cargo estaba prohibido. Justamente el mecanismo de no aumentar... Yo lo sé perfectamente porque mi madre era docente, o sea, me crié con una madre docente toda la vida, con lo cual tengo perfectamente claro... Entonces, cuando se legaliza el doble cargo, es porque es un mecanismo para empezar a rebajar los salarios, ¿me entendés? Entonces, acá tenemos una situación. Un docente hoy, un maestro de grado, llega a 12.000 pesos. Con un cargo. Con un cargo, con lo cual... ¿Un cargo cuántas horas? Un maestro 4 horas, un preceptor 4 horas y media, un preceptor el cargo equivale a 10 módulos, pero que pueden estar distribuidas en 5 escuelas distintas, de acuerdo a la situación. Ahí empezamos con el tema de ¿son las 4 horas o es más? Porque yo me acuerdo... Mi vieja después a la tarde estaba laburando todo el tiempo. Claro, no es de un premio al presentismo, pero basado en un análisis de lo que tuvo que ver con las faltas y los pedidos de licencia, que insume una cifra millonaria. Sí, mira, ahí hay una manipulación enorme de los datos. En primer lugar, la idea de un presentismo para atrás es una idea completamente amañada, porque realmente la idea de pagar un plus al que no faltó en 2017 quiere decir que le van a dar un plus a la docente que no tuvo un hijo, a la que no se tomó una licencia por trastorno de embarazo, a la que no asistió al velorio de sus familiares, por ejemplo, si falleció algún familiar directo, a la que si tuvo al hijo con una dificultad no lo atendió, ni hablemos que es una medida contra los que nos adherimos a los paros. Pero te cito todos los argumentos previos, por lo tanto es muy serio, además aparentemente sería para los titulares únicamente lo que habrían planteado, pero hay un problema grande que es el siguiente. Cuando ellos hablan de la cantidad de suplencias, primero que ignoran en general cómo es la verdadera estructura administrativa de la docencia, que hace que muchísimos cargos que tienen que tener un suplente son cargos que no están cobrando 2 veces. Te cito mi ejemplo. Yo soy diputada nacional. Si bien en algunas escuelas sigo trabajando, en otras estoy de licencia. Pero eso es una licencia sin sueldo. Quiere decir que no hay 2 personas cobrando por el mismo cargo. Mi suplente es la única que cobra. No. Hay cantidades enormes porque justamente, por ejemplo, un docente que asume un cargo jerárquico transitorio, que es la enorme mayoría de los jerárquicos, tiene su cargo de base relevado sin sueldo. Entonces, cuando ahí van sumando la cantidad de suplentes como una masa indiferenciada, en realidad no quiere decir que todos esos suplentes son es un doble sueldo, sino que en muchísimos casos es uno solo. Y a la vez luego está la situación de enfermedad. La mayoría es doble sueldo. Muchísimos. Después tenés las licencias por enfermedad y otro tipo de licencias que son sin sueldo. Pero las licencias por enfermedad, ellos las controlan con una empresa privada que ahora habían dicho que le iban a desplazar, ahora la volvieron a ratificar en un sistema que no funciona. Hace
una semana que está funcionando y ya es una explosión. Y la controlan ellos con una empresa privada, con lo cual quiere decir que no es que el docente, digamos, podrían acusarlo de inventarse las licencias. No, el que está enfermo, salvo que pensemos que el que está enfermo tiene que ir, por ejemplo, a contagiar a sus alumnos de la enfermedad que tenga. Entonces esto es lo que no va. Hay dos cosas que habría que revisar. El primer tema es que obviamente un docente que trabaja 2 y 3 cargos se va a enfermar. Y probablemente se enferme más que uno que trabaja un solo cargo, porque evidentemente tiene un desgaste que es superior. Así que efectivamente es la propia consecuencia de los bajos salarios también lo que termina produciendo, en algunos casos, una mayor erogación presupuestaria. Y después que no se toma ninguna medida preventiva, como bien plantea acá el compañero. Porque si se discutiera en la Comisión de Salud, podríamos ver que, por ejemplo, quizás hay una cantidad de elementos para mejorar la situación de que no haya docentes con enfermedades de la voz, que es una de las enfermedades laborales típicas. Ahora, ningún gobierno se ha sentado a pensar esto, que si ponemos amplificadores, que si se disminuye el número de alumnos, que si tomamos ciertas prevenciones, que quizás con una mínima inversión resolverían una cantidad enorme de deterioro de la salud docente y del problema. Por supuesto, pero ¿qué les dice? Hay muy poco ámbito para discutir estas cosas. Mira, los docentes, en el caso del SUTEBA, el día lunes tenemos reuniones de delegados convocadas en todas las seccionales, y delegados y representantes. Vamos a analizar no solo esta propuesta que desde ya ha sido rechazada, sino cuál es el cuadro en relación a otras cosas, porque está habiendo cierres de cursos, fusiones de escuelas, esta situación de reconocimientos médicos que es gravísima, ceses de docentes, la amenaza sobre el IPS. Entonces, bueno, vamos a analizar toda la situación, cuál es efectivamente el planteo salarial de fondo, sumado a lo que aquí planteaban del blanqueo general de los salarios y defender la estructura del salario en blanco. Pero yo además le agrego el plano nacional, porque aquí la provincia de Buenos Aires de alguna manera es el caso testigo, y como yo decía antes, justamente acá, el gobierno al haber eliminado la paritaria nacional, yo presenté justamente un proyecto para anular ese decreto, ha corrido de la escena. ¿Cuál es su responsabilidad en los salarios docentes que tienen que pagar las provincias? Porque, por ejemplo, ha congelado el incentivo docente. Al no discutirse en el ámbito nacional nada del salario, el gobierno nacional tiene que pagar el incentivo docente que está congelado hace 2 años en 1.210 pesos y como cifra completamente en negro, que abona el hecho de que no lo cobran los jubilados y que es una estructura distorsionada. Justamente nosotros planteamos la necesidad de actualizar ese incentivo que haciendo una proyección de la inflación tendría que ser de 5.000 pesos, que es la parte que se tendría que hacer cargo el Estado Nacional ya mismo, simplemente actualizando las cifras, y a la vez hay que discutir cómo el Estado Nacional se hace cargo en pagar la diferencia de salarios de las provincias con relación al mínimo que se tendría que establecer, que obviamente no puede estar por debajo de la canasta de pobreza. ¿Vos sos optimista? No, yo la verdad que tengo una visión un poquito distinta en ese sentido. Creo que el gobierno está queriendo llevar esto a una situación más extrema, porque María Eugenia Vidal tiene los fondos del conurbano, pero está claro que no los quiere poner en educación, no los quiere poner en salud, están estos despidos en el Hospital Posada, están los 1.600 despidos en Ferrobaires, a nivel nacional hay un ajuste más general con todos los despidos estatales, como los del INTI y demás, y creo que no hay una voluntad, hay una voluntad de tratar de generar esta idea de cómo imponen este tope salarial. Y bueno, eso lo iremos analizando también los docentes en nuestros ámbitos, reuniones de delegados, asambleas, plenario provincial de delegados, que nos parece fundamental. Yo lo estoy viendo difícil porque no veo esa voluntad política.